Hola, mi nombre es Mariana Rueda y junto con mis compañeros Jorge Varela y Laura Fierro presentaremos el estudio de caso 6 que habla acerca de la identificación de genes como potenciales blancos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Para empezar debemos definir en qué consiste el cáncer de mama. Este se basa en la proliferación o el crecimiento anormal y desordenado de células mamarias malignas. Y dicho crecimiento descontrolado conduce a la formación de tumores en las mamas. El cáncer de mama se considera la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres colombianas. Como lo podemos observar en pantalla, la probabilidad de que una mujer colombiana desarrolle cáncer de seno es de 1 entre 16 mujeres. En Colombia, de acuerdo a los últimos datos estimados por Globocan, cada año se estiman más de 13.380 casos y 3.702 muertes causadas por esta enfermedad. Sin embargo, esta situación puede prevenirse si detectamos esta enfermedad en etapas tempranas. Sabemos que el cáncer de mama puede ser una afección genética tanto hereditaria como espontánea. En cuanto a los casos de cáncer de mama hereditario, vemos que hay dos genes principales relacionados con la mayoría de familias que tienen la enfermedad, que son los genes BRCA1 y BRCA2. Estos dos genes son de suma importancia ya que son genes supresores de tumores que codifican las proteínas que participan en la reparación del ADN. Por lo tanto, una mutación o una delección de un gen supresor de tumores implicaría que la mujer estuviera en riesgo durante toda su vida de desarrollar un cáncer de mama. Sin embargo, no todas las familias con múltiples casos de cáncer de mama desarrollan una mutación o un cambio genético en estos dos genes, BRCA1 y BRCA2. Existen también otros genes que están relacionados con un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad. Como lo mencioné anteriormente, es importante recalcar que la mayoría de cánceres de mama no son únicamente hereditarios, también hay unos que se pueden producir esporádicamente, lo que significa que ocurren al azar o sin una causa conocida. Por eso, la mayoría de mujeres que poseen cáncer de mama no tienen síndrome de cáncer hereditario de mama. Como lo observamos en pantalla, podemos ver algunos de los genes que también están relacionados a esta enfermedad. Por ejemplo, genes que están relacionados con factores de crecimiento celular o genes relacionados con el ciclo celular, entre otros. Aunque seguir el patrón morfológico de los tumores ha sido de suma importancia, también se ha necesitado de una clasificación molecular de estos. Y precisamente por estas investigaciones moleculares se ha demostrado que estos tumores expresan distintos genes. Por esta razón, en la última década se han realizado estudios e investigaciones basados en la técnica de microarreglos y se han identificado 5 subtipos moleculares de cáncer de mama que van de la mano con la clasificación histológica actual. Ahora bien, junto con nuestro equipo de trabajo, decidimos plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo identificar un potencial blanco para el diagnóstico temprano del cáncer de mama en la población colombiana mediante la técnica de microarreglos? Y después de haber planteado esta pregunta de investigación, dejamos en claro los objetivos para desarrollar este estudio de caso 6. Nuestro objetivo general es definir un estándar para la identificación del cáncer de mama en la población colombiana por medio de la técnica de microarreglos. Y nuestros objetivos específicos, el primero sería definir las diferencias en cuanto a la expresión génica entre población sana y población con cáncer de mama en Colombia. Nuestro segundo objetivo específico es identificar los patrones de expresión génica para la caracterización de cáncer de mama en la población colombiana. Y por último, seleccionar genes candidatos para la identificación temprana del cáncer de mama. Ahora bien, los dejo con mi compañero Jorge Varela, que les hablará acerca de la técnica de microarreglos. Bueno, inicialmente tenemos que definir qué son los microarreglos y son una técnica molecular que permite comparar un gran volumen de material genético, bien sea ADN, ARN o inclusive proteínas, de forma paralela a partir de una sola muestra. Esto por medio de la adherencia de los genes de la muestra a sondas que van a estar en el microarreglo y van a estar marcados por una fluorescencia, lo que va a indicar la presencia o ausencia de estos mismos. Básicamente consisten en un chip que puede estar hecho de silicio o de nitrocelulosa, que va a estar dividido en cuadrículas, y en cada una de esas cuadrículas van a haber unas cuantas sondas que van a estar prediseñadas para capturar algunos genes, y estos genes van a llegar ahí por medio de una hibridación, por medio de complementariedad, y van a poderse observar
ya que los genes que van a ir a las sondas van a estar marcados por cloróforo. El tamaño de estos microarreglos en promedio es de 1.28 centímetros por 1.28 centímetros y las fracciones son de más o menos de 5 micras por 5 micras, pudiendo tener en una sola micromatriz o en un solo microarreglo hasta 6.500.000 fracciones en las que van a caber varias sondas que me van a detectar uno o varios genes. Entonces, en nuestro caso, tenemos que evaluar una enfermedad que es producida por la mutación o por la expresión variada de entre 40 a 100 genes. Por lo tanto, a pesar de que es una técnica muy viable, podemos reevaluar la forma en la que la vamos a aplicar para ahorrar recursos y también para realizar un análisis completo de nuestra muestra y poder llegar a nuestro blanco molecular que nos sirva como un posible gen de tratamiento. En cuanto a las ventajas y desventajas de los microarreglos, tenemos que los resultados salen en poco tiempo, teniendo un promedio de 10 a 15 días si es un análisis genómico muy completo o muy general, pero pudiendo ser la mitad del tiempo, entre 3 a 5 días, si son genes específicos y si se tiene una información previa adecuada. El precio de los microarreglos varía entre $10 a $100 para un arreglo general y $300 para un análisis complejo. Sin embargo, esto si se compara con otras tecnologías de análisis como puede ser las de última generación, resulta muy beneficiosa, pues estas últimas tienen valores de cientos a miles de dólares. Además, otra característica es que el análisis es sencillo en tanto a que hay mucho software libre que permiten analizar datos obtenidos por microarreglos, como puede ser RStudio, entre otros, en el cual se puede analizar toda la información sin tener que pagar más por ello. Como una de las ventajas de los microarreglos frente a otras tecnologías, también encontramos que la secuenciación de última generación tiende a ser para secuenciar el genoma completo, mientras que el microarreglo está sobre todo destinado a analizar partes en concreto del genoma, así se puede ahorrar tiempo y dinero. Entre una de las desventajas está que muchas veces la sobreexpresión de un gen puede llevar a la saturación del microarreglo, haciendo que haya una interferencia entre casillas y por lo tanto no haya un análisis de datos correcto. Sin embargo, y a pesar de las desventajas que puedan existir con los microarreglos y que hayan tecnologías más nuevas, decidimos que los microarreglos eran la herramienta adecuada para realizar esta búsqueda de un blanco genético que permita la detección temprana del cáncer de mama. Entonces pasamos a la metodología. Lo primero entonces es la elección de los sujetos de estudio. En este caso vamos a elegir 30 pacientes sanas y 30 pacientes que presenten o estén diagnosticadas con cáncer de mama de diversas edades y de diversos sitios o regiones de Colombia, esto para garantizar la heterogeneidad de la muestra. Posterior a esto se hace la toma de biopsia del tejido mamario. Esto se hace por punción con aguja gruesa y la punción por aguja gruesa se hace para poder obtener una muestra más heterogénea, la presencia de distintos tipos de célula que pueden presentar mutaciones. Posterior a esto se hace la extracción del ARN, lisando las células, liberándolas de las proteínas y purificando este ARN para luego retrotranscribirlo a ADN complementario que es más estable y nos permite una manipulación mucho más adecuada de la muestra. A esta muestra se le va a añadir enzimas de restricción para los genes BRCA1 y BRCA2 con mutaciones sin sentido, es decir, que las enzimas de restricción solamente van a cortar los genes BRCA1 y BRCA2 que tengan mutaciones en donde hayan codones de parada prematuros, y los que no posean estas mutaciones no van a ser cortados por las enzimas. En este sentido, nosotros esperaríamos que los genes BRCA1 o BRCA2 de las personas que tengan cáncer de mama de origen hereditario sufran la lisis por medio de las enzimas de restricción, mientras que las personas sanas o que tengan un cáncer que no sea heredable no sufran esta lisis. Posteriormente a esto se hace un marcaje de los fragmentos de ADN complementario obtenidos a partir de la retrotranscripción de la siguiente manera. El ADN de las personas sanas se va a marcar con el fluoróforo verde, que será la cianina 3, mientras que el ADN de las personas enfermas se marcará con el fluoróforo rojo, que es la cianina 5. Pero paralelo a esto vamos a tener un paso, y es la elaboración de las sondas a partir de las mutaciones y expresiones génicas conocidas para el cáncer de mama. Esto es muy necesario ya que vamos a tener que analizar dos anomalías, una la sobreexpresión y otra las mutaciones. Según reportan en la literatura, la expresión o la subexpresión de genes se puede detectar de manera adecuada mediante microarreglos con sondas largas que detecten todo el gen.
mientras que las mutaciones, bien sean mutaciones puntuales, metilación, entre otras, deben hacerse por medio de sondas cortas. En este caso, como nuestro objetivo es ahorrar recursos lo máximo posible, vamos a realizar estos dos análisis en un solo microchip. ¿Cómo? Nuestra idea es dividir de esta manera el microarreglo, y es en la parte superior se ubicarían las ondas largas y en la parte inferior se ubicarían las ondas cortas, que van a marcar las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Esto con los fragmentos específicos que ya se han elegido por medio de las enzimas de restricción. Nosotros esperaríamos que, por ejemplo, en las casillas de la parte inferior de BRCA1 y BRCA2 en algún punto aparezca una casilla con fluoróforo rojo, o en caso de que no exista dicha mutación, no se marque ninguna casilla. Luego de diseñadas las sondas, se procede a la mezcla e hibridación de ambos ADN complementario en el microarreglo. Y en este punto tenemos que tener en cuenta los parámetros que hemos elegido para la expresión de los genes. Cuando en la parte superior aparezca el color amarillo, significa que va a haber una expresión normal. La expresión de los genes marcados con verde va a ser igual a los genes marcados con rojo, entonces esta combinación de colores nos va a dar el color amarillo. Cuando esta coloración tienda a anaranjado o rojo, vamos a tener que haber una sobreexpresión de los genes enfermos, y cuando haya un color verde, vamos a tener que haber una subexpresión, ya que los genes marcados con color rojo o los genes enfermos no van a expresarse tanto como se espera en los genes sanos, por ejemplo. Luego de que se ha hecho la hibridación, se procede al escaneo y la lectura del microarreglo. Esto se hace por medio de escáneres especiales que tienen láser, y lo que hacen es trasladar esto a una imagen digital que va a leer la intensidad y las combinaciones de los colores que yo tengo en el microchip. Luego, con esta imagen ya codificada y digitalizada, se procede a la cuantificación del microarreglo mediante algún software como puede ser BRB Array Tools, que nos permite pasar todos estos datos obtenidos a partir del microchip a mapas de calor y a la normalización de los datos. Ya con los datos cuantificados, procedemos al análisis de resultados y hallazgo de patrones de expresión génica en pacientes con cáncer de mama. Este punto es supremamente importante porque aquí nos vamos a dar cuenta de esas expresiones génicas típicas de los pacientes con cáncer en la población colombiana, los porcentajes y demás. En este punto también es importante tener en cuenta el porcentaje en el que van a presentarse estas anomalías, porque esto nos va a llevar a deducir nuestro gen candidato a ser un marcador para el cáncer de mama de manera temprana. Y finalmente, teniendo todos los datos cuantificados, se procede a la elección de los genes que van a ser el potencial blanco de diagnóstico temprano. Estos, como ya había dicho previamente, van a ser aquellos que se presenten en la mayoría de los casos de cáncer de mama. En este punto vamos a retomar una tabla que había sido mostrada anteriormente, que es de un trabajo de investigación en el que se muestran todos los genes relacionados con el cáncer de mama y el porcentaje de frecuencia en el cáncer de mama de estas mutaciones. Quisimos extrapolar los datos obtenidos en esta tabla con los datos probables que podríamos obtener a partir de los microarreglos, en los que vamos a medir sobreexpresión pero también mutación. Entonces, en los casos en los que tengamos mutaciones en BRCA1 y BRCA2, vamos a tener la probabilidad de tener cáncer de mama de 49 al 57%, dependiendo de cuál gen está mutado. Y escogimos estos 5 genes candidatos. En este caso, por ejemplo, el microarreglo se vería la casilla de E-caderina marcada en verde o un color verdoso, ya que los genes de la persona o que presenta esta subexpresión no aparecen en el microarreglo. Mientras que en los otros, por ejemplo, como BCL2, ciclina D o GER, esperaríamos que se muestre con un color anaranjado o rojo porque hay una sobreexpresión de estos genes en una persona enferma. Entonces, teniendo en cuenta todos estos patrones, podríamos decir que estos 5 son posibles marcadores de detección temprana del cáncer de mama. En caso de obtener un resultado parecido al que nos muestra la tabla, podríamos reducir el análisis de datos a solamente estos 5 o 7 genes que nos van a marcar si una persona efectivamente padece de cáncer de mama o no de una manera prematura, sin que necesariamente se haya desarrollado un tumor o alguna seña física de existencia del cáncer. Finalmente, concluimos que los microarreglos son una técnica adecuada para detectar mutaciones y expresiones alteradas en distintos genes de forma paralela. Además, esta técnica se presenta como una manera rentable de hallar un gen blanco de detección temprana para el cáncer de mama. Y a partir del experimento planteado por el equipo,
puede llegar a obtenerse un nuevo diseño de microarreglos que involucre o que evalúe menos genes y por lo tanto sea más eficiente y barato. Como se puede observar en pantalla, estamos presentando la bibliografía de donde tomamos la mayoría de información presente en este video. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponerla en los comentarios y nosotros las responderemos respectivamente. Muchas gracias por su atención.